16 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en Contacto Directo, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo se está interviniendo la infraestructura vial afectada por el invierno? Y ayer se firmaron contratos para los estudios de prefactibilidad de los proyectos Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca. Vamos a revisar el tema. También Janine Cruz, miembro de la Comisión para la Reconstrucción del Tercer Producto de la investigación sobre la muerte del general Jorge Gabela. Sería la tercera comisión desde el gobierno de Correa. El general Gabela había anticipado que la compra de los helicópteros DRUV iba a ser un problema. No se lo escuchó, se los compró, 4 de los 7 adquiridos se cayeron y el resto de helicópteros no se los volvió a usar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta nueva temporada invernal pondrá a prueba la capacidad de gestión del gobierno para rehabilitar y construir las vías, puentes y demás infraestructura afectada por las lluvias. El régimen ha dicho tener todos los recursos necesarios para mitigar estos daños. El problema está en que muchos sectores cuestionan la bajísima capacidad de gestión para convertir el dinero en obras. Por eso, para hablar de este tema, nos acompaña en Contacto Directo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, a quien saludamos esta mañana de jueves. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. A la orden. Bien, ¿cuántas de las 35 vías a nivel nacional afectadas por el invierno han sido ya intervenidas? En general todas, Carlos, pero quiero puntualizar, tenemos en este momento 42 sitios donde tenemos afectaciones en la red vial estatal, básicamente derrumbes, deslizamientos, tapes de alcantarillas, entre otros. ¿42 puntos en 35 vías o 40? 42 puntos en todo el país. Ya. En todo el país. ¿Cuántas vías son esas? Todas las vías del país realmente, pero tenemos afectaciones en, sobre todo Sierra Centro, Sierra Sur y sectores en la Amazonía. ¿Cuánto dinero hay en la caja para la reparación de carreteras afectadas por el invierno? ¿Cuánto hay de ese dinero listo para actuar rápido? Mira, los ecuatorianos siempre que tenemos una vía dañada necesitamos acción. Y fuimos puestos a prueba realmente a partir del feriado de Carnaval, que comenzaron las lluvias con mayor intensidad. Solamente en Carnaval tuvimos 26 sitios de derrumbes y o deslizamientos en diferentes partes de la red vial estatal, sobre todo en el sector de la SUAY. Y hemos medido, y esta es la capacidad de gestión de la que tú hablabas, hemos medido el tiempo de reacción, la cantidad de recursos, tanto humanos como en maquinaria, que han sido destinados para atender estas necesidades. Dinero tenemos alrededor de 25 millones de dólares para el tema de emergencias, como lo tuvimos el año pasado también, pero más allá de eso, como gestión directa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha atendido cada uno de estos deslizamientos en las últimas semanas, motivo del invierno, de lo más rápido posible como lo hemos podido hacer, y tengo ciertas estadísticas que te puedo dar también, ¿no? Pero, ministro, una cosa, 25 millones para reparar todo lo que daña el invierno no es un dinero muy bajo. A ver, estamos hablando de un mantenimiento o atención de emergencia para poder rescatar vías, abrir vías, desalojar derrumbes y o deslaves. Ciertamente cada punto de estos, eventualmente, cuando se abra la vía, si por ejemplo tienes un talud que se va sobre la vía o la mesa de la vía destruida, tendrá que ser sujeto a una reparación posterior, pero primero se tiene que atender y lograr conectar la vía nuevamente entre las ciudades. Vamos deshojando algunas cosas. ¿Qué pasó con la vía Riobamba-Cuenca? ¿Ya está totalmente habilitada? Sí, señor. A ver, tenemos ahí justo anoche, en el área de Alausí, justamente en el área de Causal, tuvimos una grieta, un agrietamiento un poco mayor. Hemos decidido, y la comunicación salió en esta mañana, proteger la vía de los ecuatorianos, y prevenir y volver a cerrar esta vía hasta tener unos estudios. ¿Cuánto demorará eso? Tenemos que ver los estudios, porque lo primero que necesitamos hacer aquí, Carlos, es proteger la vida de los ecuatorianos. El agrietamiento es un movimiento en masa, tenemos una grieta de 1 metro de ancho, ¿no? Justo pegado a un lado en la vía. Se está analizando para prevenir de que en cualquier momento esto se vaya a deslizar, dito que estén pasando carros por la vía y tenemos un daño mayor que cobren vidas humanas. Eso no queremos nosotros los ecuatorianos. ¿Y la San Miguel Balsapamba ya se superó el derrumbe?
Se está trabajando en todas estas vías, mi querido Carlos. Ese dato exacto lo puedo revisar aquí, pero estamos atendiendo cada una de ellas. Mira, te voy a contar, por ejemplo, vías que no hemos podido resolver. La cuenca Girón Pasaje en el sector de Payatanga, en el sector de Gramalote, donde tenemos ya la alcantarilla de 2 metros de diámetro para ser instalada. Todavía el agua sigue bajando, no podemos sentar la mesa, no podemos poner la alcantarilla. Mientras no paren las lluvias. Mientras no paren la lluvia, porque recuerda, estás luchando contra la naturaleza, estás luchando contra el agua, ¿no? Se ha hecho una vía en conjunto con las comunidades, una vía alterna a través de terrenos privados, y ahí tuvimos la colaboración de los habitantes del sector para permitirnos hacer una vía, una variante provisional muy pequeña, con maquinaria nuestra, y agradecemos la colaboración de los habitantes del sector. Ok, ¿y la del Chaco-Lago Agrio para cuándo? Tomando en cuenta que esa vía, más el colapso de la San Luis por la erosión regresiva del río Coca, tienen incomunicada prácticamente a la provincia del Napo. Eso es urgente también, señor ministro. 5 o 6, ya vamos para la 7ª vez que tramos de ese pedazo de vía se han ido por la erosión regresiva del río Coca. O sea, Pero aparte de esa está la del Chaco, a esa me refiero. Sí. Entonces, esta vía se adjudicó en estos días $700.000 de contrato para alquiler de maquinaria para poder hacer la variante de 2 kilómetros y poder permitir el paso de los vehículos. El contratista tiene que entregar las garantías necesarias para poder ejecutar, pero él ya movilizó maquinaria al sitio y está por empezar. En los lugares en los que se han caído los puentes, como el que ocurrió en Los Ríos, ¿cuánto tiempo le toma reemplazar ese puente por un puente, no sé si provisional o definitivo, pero que solucione la movilidad de la gente? Tenemos nosotros inventario de Puente Bailey y estamos movilizando ciertos puentes Bailey a diferentes lados en el país. Y debo recalcar que ese puente en el río Cristal es una competencia del prefecto, de la prefectura, el gobierno provincial. En todo caso, nosotros a través de la gobernación nos hemos puesto a la orden para colaborar con la prefectura de Los Ríos, como lo estamos haciendo en otros proyectos. Pero el puente todavía no está reemplazado. No está reemplazado, recién se cayó. Además, nuevamente... ¿Cuánto demora reemplazar un puente? Es un tema de competencia. Dependerá de la movilización de un puente Bailey, de la creación de las zapatas y de las bases para poderlo poner. Eso toma un mes por lo menos, un mes por lo menos para poder reactivar nuevamente una competencia del gobierno provincial. Deberíamos nosotros ponernos de acuerdo con ellos para poder trabajar en esto en conjunto. Perfecto. Usted decía ayer que para arreglar estas vías, no sé, eso es lo que yo entendí, hay que esperar un proceso contractual de 78 días, ¿eso es verdad? Mira, la contratación pública ciertamente es un cuello de botella, y lo he dicho varias veces. Esto no es una muletilla ni una excusa, es lo que existe y ha existido siempre, ¿no? Y por eso la tardía reacción no es de ningún gobierno, no es de este ministro, es de todos los gobiernos. Nosotros hemos estado acostumbrados de que cuando se cae un puente, como dices tú, o una vía tiene que ser arreglada, hasta que llegue la maquinaria, se genere el proyecto, se haga el contrato, se entregue el anticipo, pasan meses. Yo he calculado esto, Carlos, el tiempo normal es 207 días, eso es como 7 meses desde que uno tiene una necesidad, se hace un proyecto, pasa todos los trámites administrativos burocráticos y se entrega un anticipo. Esa es la cosa pública, eso es lo que hemos heredado, así es la burocracia. No, pero, ¿no es cierto? Nuevamente, okay. 78 días es lo mínimo que nosotros podemos hacer y nuevamente, dentro del Ejecutivo, lo que está en nuestra capacidad de hacer, nosotros hemos hecho proyectos de esto en menos de 30 días y así lo hicimos el año pasado, por eso logramos una ejecución presupuestaria de un 20% en julio a casi un 90% a finales del año. ¿Por qué? Porque pudimos optimizar estos procesos. Ahora, no es que me quejo de esto, lo que yo creo es que debe ser un llamado de atención a todos los ecuatorianos, especialmente a los asambleístas, para poder hacer y recortar estos tiempos vía ley. Usted dice que en promedio son más de 200 días para reparar una vía. Imagínese lo que significa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que para un proceso contractual de acuerdo, es extenuante y puede tomar hasta 207 días, según lo que yo tengo revisado, y que es algo que es inaudito. O sea, eso le digo, puede resultar que una población afectada por el invierno del año 2022 espere estas contrataciones, pasen más de 200 días, se empiece a hacer la obra, a contratar ya la obra y ejecutarla, y le va a llegar al siguiente año el otro invierno. Entonces es como que durante todo el año pasan estas vías dañadas, sin arreglar, por estos procesos. Es la cosa pública y por eso muchas personas dicen, pero ministro, declaren emergencia.
¿Para qué? Para poder contratar de manera más rápida. El problema con la emergencia es que tengo que terminar la obra en 60 días y muchas de estas obras no se terminan en 60 días. Y es más, la contratación pública por emergencia igual toma un tiempo, alrededor de 30 días, para poder generar los recursos y poder atender la obra. Entonces, estás como con una camisa de fuerza para poder atender las necesidades de los ecuatorianos. Aquí lo que nosotros siempre precautelamos, Carlos, es la atención del ciudadano, ¿no? Y por eso soy muy franco en decirlo. Nosotros queremos llegar con la obra lo más rápido posible, pero hay limitantes y son áreas de oportunidad. Esto no es una queja, esto es una invitación a quienes, a los asambleístas, que nos ayuden con una ley prolija, expedita, ágil para poder hacer obra pública y que también prevenga temas de corrupción. Pero, señor ministro, a estas alturas, con el nivel de confrontación que existe en la Asamblea, con la preocupación que hay de que posiblemente hasta un juicio político se monte, ¿no se puede esperar a que le tramiten una ley que sea más expedito los plazos o que trate de filtrar de mejor manera estos temas de corrupción? Mientras tanto, el gobierno tiene que ser consciente de que todas estas demoras que se están generando podrían causar malestar y minar la popularidad del gobierno. ¿No se han puesto a pensar en eso? Carlos, yo ejecuté obra pública el año pasado de manera eficiente. Entregamos vías, hospitales, aeropuertos que nunca se habían entregado en 6 y más años ahí, esperando. ¿No es cierto? Entonces yo ya sé cómo se maneja la cosa. Lo que estoy diciendo ahora es que existen áreas de oportunidad para hacerlo inclusive mucho más rápido, porque yo sí entiendo el clamor de la ciudadanía, porque yo recorro el territorio, porque yo veo cuáles son esos recursos limitados y nosotros queremos atender al ciudadano y por eso lo pongo sobre la mesa. Si no lo pusiera sobre la mesa sería un irresponsable. No te puedo decir a ti en este momento, tranquilo, que mañana yo entro en la vía y me toma 2 días arreglar. No, señor. Mira, el año pasado, contratistas en obras que nosotros hemos contratado en este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, han terminado obra en tiempo récord, inclusive adelantado, como por ejemplo la Tacunga-La Maná. El contratista entregó el puente sobre el sector Las Tinieblas 10 días antes de su plazo. Y nosotros pagamos facturas a tiempo, inclusive no más allá de 3 días. ¿Para qué? Para poder exigir a los contratistas también que hagan la obra. Pero esto tiene que cambiar. La cosa pública, y tú bien la sabes, no ha funcionado así por décadas. El cambio es necesario, debe hacerse y en eso estamos, ¿no? Es un tema de un cambio que hay que hacerlo. Bueno, al gobierno de Lasso siempre le cuestionan de que antes había carreteras. Pero bueno, vamos adelante, señor ministro. ¿Ustedes tienen previsto estudios de factibilidad de las vías Guayaquil-Quito y Cuenca-Guayaquil, Manta-Quevedo y la Montecristi-La Cadena? Pero el exministro Javier Casal dice que no es necesario ese trámite porque son rutas existentes, incluso que ya hay estudios. ¿Qué responde usted al respecto? Te voy a responder algo anterior, de esto de que nos critican de que habían carreteras. Siempre han existido carreteras. El tema es que cuando tú construyes una carretera nueva o arreglas una carretera nueva y después no le haces el mantenimiento, como no se ha hecho en los últimos 10 años, hoy lo que tienes es temas de reparación y rehabilitación a 5, 10, 15 veces más el costo. Eso es lo que ha pasado. El gobierno de Moreno no hizo mantenimiento de las vías. Que yo sepa, de lo que estoy 7 meses en el ministerio y he pedido información sobre los mantenimientos de las carreteras, no hay un plan real de mantenimiento. ¿Por qué? Porque pasan ministros a cada rato. Perfecto. Y nunca se hace. Vamos a la pregunta que le formulé, señor ministro. Es decir, ¿para qué hacer estudios de prefactibilidad si esas rutas ya existen, esas vías ya existen y lo que necesitarían quizás es solo mantenimiento? Porque nosotros queremos que estas obras realmente se construyan y para eso tenemos que entender el significado de lo que es una gestión delegada, sea gobierno amigo, gobierno a gobierno o en el sector privado sobre las vías que tú has dicho. Durante los últimos 10 o 20 años en el Ecuador se ha hablado de concesiones viales y de proyectos y de estudios. Yo te pregunto, ¿y por qué no se han hecho las obras? Porque los estudios solamente indican el trazado de la vía, el costo de la vía, pero no dicen nada sobre el modelo de gestión y sobre quién va a pagar esto, es decir, el financiamiento que tiene que venir detrás de estas grandes inversiones. Entonces, yo no voy a hacer lo mismo que hacían en 10, 20 años y esperar resultados diferentes. Los estudios de factibilidad que se han firmado el día de ayer con el gobierno amigo de Corea son estudios que implican, por lo menos en la parte de prefactibilidad,
4 temas. Primero, ciertamente la parte técnica, que muchos expertos dicen que ya existe y que puede aportar al estudio. Segundo, la parte financiera. Tercero, la parte ambiental. Ministro, pero para que la gente, cuarto... pero para que la gente nos entienda, esas vías, mejor dicho, esas grandes vías que ustedes están mandando estudios de prefactibilidad, ¿son nuevos trazados, nuevas rutas o se están haciendo sobre las mismas vías que ya existen una ampliación, una remodernización completa? Dependerá de los estudios. ¿Y por qué? Voy a ser muy claro al respecto. Los estudios van a ofrecer o terminarán con una solución a un problema que existe hoy. El problema es, si me toma 8 horas en irme desde Guayaquil a Quito y quiero resolverlo viajando en 4 horas, y para eso necesito ampliar una vía, subir la cordillera, túnel, puente, para hacer más expedito, pues eso tiene un costo. Esa solución se cuantifica y ese es el valor del peaje. Esa es la estructuración financiera. Hacia allá va el enfoque de los estudios. El momento que tú determinas eso, tú puedes decir, construyo una nueva vía con un nuevo trazado o simplemente uso la vía existente y construyo sobre esa que Perfecto. Siempre tendrá un menor costo. A ver, el cuestionamiento que le hace el exministro es, bueno, están ustedes planificando unas megavías que se ejecutarán en el mejor de los casos hacia finales de 2024, eso quiere decir prácticamente cuando el gobierno ya esté por terminar su periodo, eso por un lado. Y él dice, ¿no es mejor trabajar en un mantenimiento integral de lo que se tiene como para que se pueda ver quizás los resultados de la gestión del gobierno? Porque de lo que tengo entendido en la información que ustedes tienen, los 2.500 a 3.000 millones de dólares que ustedes dicen que van a invertir en obra pública, se van en estos proyectos que la gente no va a alcanzar a ver hasta que Lazo termine su mandato. Mientras tanto, de lo que yo veo es que el año pasado se invirtieron 300 millones de dólares en obra vial y ahora hay una ejecución de más o menos 120 millones. Entonces es como que la gente dice, la proporción de lo que se está realmente invirtiendo frente a lo que se anuncia es diametralmente amplia. Varios temas, Carlos. En primer lugar, lanzamos un plan de obra pública que tiene que ver, obra pública directa, de $1.000 millones para los próximos 27 meses, atendiendo 3 tramos viales de emergencia en cada una de las provincias. Es decir, solucionando problemas que los ciudadanos realmente tienen. Y son proyectos que no han sido seleccionados por el ministro ni por los constructores, sino por la ciudadanía en base a las necesidades de cada una de las provincias. Eso en primer lugar, eso es la parte de obra pública. Segundo, el tema de delegaciones e inversiones privadas. La meta, subir del 17% de la red vial estatal a un 40% en gestión delegada en contratos firmados. En estas grandes vías. En estas y en otras grandes vías, sí, contratos firmados antes de que termine el periodo del presidente Guillermo Lazo. Pero aquí lo importante de esto, Carlos, es que estamos procurando, con toda la estructuración que se ha hecho, que ha tomado un tiempo en hacer, es permitir de que estas vías realmente tengan el financiamiento y se puedan construir. Lo que no ha pasado en los últimos 10 o 20 años. Y por eso yo recibo con gratitud los comentarios de exministros, pero perdóneme, el beneficio de la duda, nosotros vamos a terminar en contratos firmados bancables, es decir, que tengan el financiamiento para que las obras se inicien. Perfecto. Señor ministro, el informe de la Superintendencia de Compañías lo pone a usted como uno de los relacionados a estas empresas vinculadas a la mafia albanesa. ¿Cómo va a desvirtuar estos señalamientos? Mira, yo ayer que estaba en Cuenca me enteré de esto, ¿no? Y un periodista del medio me dijo, ministro, ¿qué responde usted ante la acusación de que tiene relaciones con la mafia albanesa? Entonces yo me puse a revisar y dije, creo que la única empresa que tengo en el país en este momento es una empresa que se llama Loreley, que es dueña de un velero, con 6 amigos en Manta, y ninguno de ellos es albanés. Todos son pata salada, entonces no sé de qué estamos hablando. Yo voy a esperar, porque la verdad es que ahora lo que veo es que cada quien sale a la televisión y dice, ese señor es amigo de un albanés, entonces es de la mafia albanesa. Y yo creo que lo hace porque necesita un poco más de likes. Es un informe reservado de la Superintendencia de Compañías. Yo no he visto el informe. Eso es lo preocupante, lo contundente, ¿no? Perdóname un ratito, yo no he visto el informe. ¿Cuándo ¿Tú lo has visto? Yo no lo sé, eso fue el día de ayer, voy a revisar el informe. Yo lo único que te puedo decir es que yo no tengo ninguna empresa que tiene ninguna relación con ningún grupo, ni socio, ni persona de Albania, punto. Ok, ahora, pero el asambleísta Vanegas le dice a usted que es accionista del Montecristi Golf Club, que construyó a través de fideicomisos con sobreprecio
Casas con Ispol, y que esta debería ser una razón para que el presidente Lasso le pida la renuncia. Ese lindo proyecto del Montecristi Golf, ese lindo proyecto del Montecristi Golf Resort y Villas, es un proyecto en el cual yo trabajé por 8 años como ejecutivo. Conceptualicé mucho de los desarrollos inmobiliarios dentro, con más de 700 felices clientes en el país. Hubiera sido accionista, me hubiera gustado, pero no soy accionista. Eso pertenece a un gran grupo empresarial del país, con mucho respeto, y yo no soy accionista. ¿Y no hubo sobreprecio entonces? ¿Sobreprecio en qué, perdón? En esa construcción de casas. No, para nada, en absoluto. Yo le he pedido al señor por tweet que lo demuestre de manera técnica. Estoy esperando que lo haga. Lo que pasa es que todo el mundo ahora sale y dice lo que sea, ¿no es cierto? Uno tiene que salir a defenderse. Debería ser lo contrario. Yo sí le pido al señor Vanegas un poquito más de seriedad. Okay. Creo que anda buscando likes en Twitter y no debe ser por ahí. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por estar en contacto directo. A la orden. Al volver, Yanín Cruz, miembro de la Comisión para la Reconstrucción del Tercer Producto sobre el crimen al general Jorge Gabela. Deben cumplir un dictamen de la Corte Constitucional y entregar el informe desaparecido sobre este crimen. Ya regresamos. Esta semana y por orden de la Corte Constitucional, el Ecuador tuvo que reabrir uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, el asesinato del general Jorge Gabela, quien denunció el escandaloso negociado de la compra de 7 helicópteros Drup de pacotilla. Desde el gobierno de Correa siempre se señaló que este macabro episodio, el crimen del general Gabela, fue producto de la delincuencia común y sobre esta hipótesis trabajó la justicia. Sin embargo, la lucha valiente de Patricia Ochoa, su viuda, ha evitado que el crimen pase al olvido y hoy existe una nueva oportunidad para aclarar esta tragedia. Por eso está con nosotros Yanín Cruz, ex asambleísta y actual integrante de la nueva comisión que analizará el caso. Yanín, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimado Carlos, un abrazo a todo el país. Perfecto, para empezar, hay que recordar que en la asamblea en el año 2018 ya hubo una comisión multipartidista que investigó el caso Gabela y que usted fue parte de esa comisión, por lo que tiene un amplio conocimiento del tema. En ese sentido, ¿qué pasó con aquel informe entonces? Bueno, el 16 de noviembre del 2018, la Asamblea Nacional aprobó un informe que fue entregado a la Fiscalía General del Estado frente a todos los elementos que se pudo constatar en esta comisión, evidencias, audios, fotografías, documentos, un informe de más de 130 hojas que hoy sé que es un insumo importante que la Fiscalía está analizando para buscar responsabilidades. Jenny, en ese informe, y corríjame si me equivoco, pero en ese informe que se realizó en la Asamblea, es en el único documento donde ustedes ya dicen que fue producto de una delincuencia organizada y que por lo tanto hay que investigar lo que pudo haber ocurrido dentro, no sé si la palabra precisa sea del gobierno de entonces. A ver, lo que nosotros hicimos en la comisión es escuchar a todos los involucrados. Frente a esto, fue de conocimiento público que hubo un contrato con el perito Roberto Mesa, donde le entregó al país 3 productos. 2 productos en donde determinaban cuál fue el móvil del asesinato del general Gabela. En el segundo producto se iba a determinar si era delincuencia común o delincuencia organizada. Si era delincuencia organizada, existía un tercer producto donde se determinaba los nombres de los posibles... Y eso fue lo que ocurrió. Claro, de los responsables y actores intelectuales del asesinato del general Gabela. Es por eso que nosotros en la comisión convocamos a todos los exfuncionarios, a todos los generales de aquel entonces, al propio perito Mesa para que pueda explicar en la comisión, que era muy diversa, de diferentes tendencias políticas, el que pueda poder esclarecer, pero sobre todo con documentos y evidencia, que es lo que se necesita en una comisión. Pero ese informe se traspapeló, se perdió, nunca se reveló. El tercer producto. El tercer producto. Así es. ¿El alcance concreto que tendrá el trabajo en esta nueva comisión va por ese camino? Es decir, ¿nos van a decir al final qué contiene ese tercer producto? Lo que yo quiero dejar claro, Carlos, es que nosotros tenemos una altísima responsabilidad con el país porque es una sentencia y que nosotros tenemos que darle un fiel cumplimiento. Se notificó ya, obviamente, quienes somos parte de esta comisión, que tenemos la responsabilidad de coordinar con el perito Roberto Mesa para que él entregue un informe final con su sella, verificando, obviamente,
la transparencia y la verdad de este documento, y también el tercer producto, y en un acto público poder entregarle a la esposa del general Gavera, la viuda de Gavera, la señora Patricia Ochoa, y también a la Defensoría del Pueblo. El perito Mesa no se puede negar a estas gestiones esta vez, es decir, ahora sí se va a transparentar eso, porque él ha sido muy celoso en esto, argumentando temas procedimentales y legales que han mantenido en el silencio ese documento por tanto tiempo. Bueno, nosotros el día martes vamos a iniciar ya con la convocatoria oficial de esta comisión para poder invitarle de manera formal al perito Roberto Mesa, y que él pueda explicar en la comisión cuál es obviamente la información que él tiene. Tendrá una copia, tendrá documentos, no tiene nada, y eso son parte indispensable para nosotros empezar a marcar la hoja de ruta y poder transparentar. Decía algo Patricia, uno siempre tiene que creer que vence, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz, y yo creo que ha sido muy claro el Ejecutivo, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, donde señala que hay que transparentar, que hay que buscar obviamente la verdad, y hay que dejar claro. Aquí la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso Público determina responsabilidades civiles, administrativas y penales a los funcionarios que no entreguen información o que oculten. ¿Por qué el caso no caminó en la Fiscalía desde que ustedes entregaron el informe el legislativo, el que hizo la legislatura en la Fiscalía? Porque una de las principales barreras es la falta de acceso a esta información pública. Nosotros, la del producto 3. Así es, pero también el apoyo de otras instituciones para empezar a recabar los indicios, y que la Fiscalía a su vez realice las investigaciones oportunas. Janine, ¿ustedes van a lograr que se conozca el contenido del producto 3 del perito Mesa? Es decir, ¿vamos por fin a cerrar ese capítulo y leer página por página lo que ocurrió ahí? ¿O él se puede seguir excusando, negando a entregar ese documento? Bueno, son 13 años en esa espera. El perito Mesa, de lo que he escuchado algunas intervenciones, tiene toda la facilidad de poder hablar con este comité y con la comisión de la que nosotros formamos parte para esclarecer si tiene o no primero una copia, si el contrato le daba a él en su momento la posibilidad de tener archivos de algunos indicios, o si es la posible de la reconstrucción de este tercer producto. ¿Y si él dice que el producto desapareció, que se perdió, que ya no lo tiene, qué vamos a hacer ahí? Bueno, yo creo que es importante lo que él diga en la comisión. Hay que tener claro, hay personas que recibieron el tercer producto y ellos tendrán a su vez que responder. Nosotros como comité vamos a trasladar esta documentación a la Fiscalía para que puedan realizar las responsabilidades del caso. Bien, Janine Cruz, gracias por estar en Contacto Directo. Qué gusto. Vamos con información. El precio internacional del barril de petróleo registra una reducción considerable luego de más de un año de mantener valores altos. El barril WTI de Estados Unidos, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, cerró este miércoles en menos de $70. ¿Cuáles son las razones y el impacto para la economía ecuatoriana? Veamos. El anuncio de una considerable caída en las acciones de Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Europa, y el cierre de dos grandes bancos en Estados Unidos genera nerviosismo financiero a escala mundial. Son algunas de las razones por las que el precio internacional del barril de crudo se redujo este miércoles, explican analistas económicos. El petróleo Brent de Europa se cotiza en $72, mientras que el WTI de Estados Unidos, de referencia para el petróleo ecuatoriano, se comercializa en $67, el valor más bajo del último año. Entonces la gente ya comienza a especular en un futuro donde va a haber menos consumo de petróleo, por ende va a haber una menor demanda, y por eso comienzan a ajustar los números. Algunas de las principales economías del mundo sufrirían un impacto severo por una crisis en el sector financiero, por lo tanto habría una contracción en el nivel de actividad, o al menos una desaceleración marcada en el nivel de actividad, por lo tanto una menor demanda de combustibles y de petróleo. Siendo el petróleo el principal producto de exportación de Ecuador, el panorama para las finanzas estatales es complejo. Según datos de Petroecuador, el barril de crudo ecuatoriano se cotizó en enero en un promedio de $65. Si ese valor siguiera disminuyendo, se vendería por debajo de lo establecido en el presupuesto general del Estado. Signifique ampliar el déficit y ampliar las necesidades de financiamiento. Además, si el precio del crudo se reduce, aumenta el riesgo país de Ecuador. Hasta el martes 14 de marzo, este indicador registró más de 1.700 puntos, uno de los más altos de Latinoamérica. El gobierno ha señalado que está interesado en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que permitiría inyectar más recursos al presupuesto general del Estado en este año, si es que el precio del crudo continúa a la baja para los próximos meses, tras el panorama financiero internacional. Y ya viene más información en Televistazo en la Comunidad. Buenos días.